Hola, buenas. De nuevo con vosotros, José Manuel Fernández Cortés, de España. Antes de nada, agradecer el que estéis ahí detrás escuchando nuestros tutoriales. Hoy vamos a hablar del visor de pico, antes denominado Pitch Watcher, cuando no estaba traducido Osara. El visor de pico nos brinda una gran oportunidad a nosotros. Cuando digo una gran oportunidad me refiero a que somos capaces de ver los búmetros que aparecen cuando un sonido se está reproduciendo. Somos capaces de saber a qué pico está llegando el sonido y de esa manera ajustar nuestro micrófono antes de la grabación o ajustar el volumen de cada una de las pistas cuando vamos a hacer la mezcla, o el volumen del máster, que es a donde llegan todas las pistas, para ver si está saturando o no está saturando y demás. En este caso, y a diferencia de otros tutoriales, voy a explicaros cómo funciona el visor de pico y después voy a pasar a la teoría, porque la teoría es casi la que menos importa. Es interesante saberla y conocerla, pero no influye para su funcionamiento. Con el visor de pico podemos ver dos pistas. Normalmente se utiliza la pista actual y la pista máster para saber la pista sobre la que estamos, qué nivel alcanza y la suma de todas las pistas, que sería el máster, el nivel que está alcanzando. El visor de pico nos puede brindar varias informaciones, que son las que vamos a ver y la que explicaré en profundidad de manera teórica al final del tutorial. Bien, para acceder al visor de pico utilizaremos la combinación de tecla Alt y la tecla W sobre la pista. Me gustaría hacer constar, antes de seguir con el tutorial, que la música que aquí se utiliza es bajada de la biblioteca de música de YouTube, por lo tanto es sin copyright. Pulsamos Alt más W, Contexto menú. flecha hacia abajo, Primer visor no configurado P. nos dice que el primer visor no está configurado Segundo visor no configurado S. y el segundo visor tampoco está configurado. Vamos a configurar el primer visor. Primer visor no configurado P. Visor de picos. Pista log Botwise More diálogo. Sigue los cambios de la última pista casilla de verificación sin marcar Alt S. La primera opción que no encontramos es sigue los cambios de la última pista. Sigue los cambios de la última pista. Es una casilla de verificación. Si no verificamos esta casilla, el visor de pico va a seguir la pista sobre la que estamos ahora. Imaginemos que estamos, bueno, en nuestro caso solamente tenemos una pista, pero imaginemos que tuviéramos 7 pistas y estamos sobre la pista 4. Pues si no verificamos esta casilla, va a monitorear la pista número 4, porque es sobre la que estábamos antes de entrar en el visor de picos, independiente de la pista en la que estemos. Si la verificamos, Sigue los cambios de la última pista casilla de verificación. sigue los cambios de la última pista, entonces seguirá los cambios de la pista sobre la que nos posicionemos. No se quedará monitoreando la pista 4, como pusimos en el ejemplo. Si estamos en la 3, monitoreará la 3. Si estamos en la 5, monitoreará la 5. Tipo de nivel cuadro combinado decibelios del pico contraído. En tipo de nivel es el nivel del cual nos va a informar. Y tenemos los siguientes niveles con la flecha hacia abajo. Decibelios del pico, Loops integrados. loops integrados, Loops instantáneos. loops instantáneos, Loops de corta duración. loops de corta duración, Rango en loop de sonoridad. rango en loop de sonoridad, RMS integrado. RMS integrado, RMS momentáneo. RMS momentáneo Pico real de BTP. y pico real de BTP, que son los conceptos que al final del tutorial explicaré. Seguimos tabulando. Notificar automáticamente los canales. Agrupación. Una casilla de verificación marcado Alt 1. Notificar automáticamente los canales 1 y si seguimos tabulando, 2 casillas de verificación marcado Alt 2. 2. Notificar automáticamente significa que si nosotros, por ejemplo, queremos saber cuándo llega a menos 2 decibelios, nos los va a notificar sin que nosotros tengamos que, mediante una combinación de tecla, preguntar por esta información. De esta manera, y ya veréis cómo está configurado para que nos notifique a 0 decibelios, valor a partir del cual estaríamos saturando, podemos saber en qué punto de nuestro proyecto llegamos al valor deseado. 2. Cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado las 0. Cuando nivel alcance y pone 0. Aquí podemos poner otro valor. Aquí podríamos poner, por ejemplo, menos 2 o menos 7 o el valor que quisiéramos. O podemos poner un valor positivo, evidentemente, pero no tiene sentido porque estaríamos saturando. Cuando nos informara ya estaríamos saturando.
Cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado las 0. Mantener nivel. Agrupación. Hasta reinicio. Botón de opción marcado. El mantener nivel significa que el nivel más alto siempre es el que va a mantener. De manera que cuando nosotros consultemos, vamos a obtener el último nivel más alto que se produjo. Pero podemos elegir otro radio button con la flecha hacia abajo Durante MS. Botón de opción marcado Alt. durante un número de milisegundos, que se mantenga el valor y luego se borre y se cambie por el valor que sea actual. En la otra opción, Hasta reinicio. Botón de opción marcado. hasta reinicio, el valor se mantendría porque los siguientes valores pueden ser más bajos y siempre nos va a informar del valor más alto. Durante MS. Edición en blanco. Reiniciar. Botón Alt R. Podemos reiniciar los valores desde aquí, OK botón. darle a OK, Cancelar botón. cancelar Desactivar botón Alt. y desactivar el visor de pico. Pues entonces vamos a ver en funcionamiento el visor de pico con el Sigue tipo de nivel cuadro combinado decibelios del pico. decibelios del pico, que es el más común. Pulsamos aquí mismo intro y le vamos a decir, bueno, no, le vamos a decir que nos avise a menos 5 decibelios, a menos 5. 2K cuando mantener nivel. Agrupación. Notificar automáticamente los canales. Agrupación cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado las 0. Selección. Notificar automáticamente los canales. Agrupación cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado menos 5. Visor del pico Reaper V las 6 is Master F1 Log Bot Wise Natam More. Ahora podemos ver cómo si pulsamos Alt W Contexto menú. Primer visor. Pista Log Bot Wise Natam More decibelios del pico P. nos dice que no nos dice que no está configurado, nos dice el nombre de la pista y el tipo de valor que vamos a obtener. Según primer visor. Pista Log Bot Wise Natam More decibelios del pico P. Visor del Decibelios del pico. Para obtener los valores del primer visor, porque hasta ahora solo hemos configurado un visor, lo haríamos con Alt F11 y Alt F12. Y cuando quisiéramos reiniciar los valores, lo haríamos con Alt F10. Si tuviéramos configurado el segundo visor, lo haríamos igual, pero añadiendo la tecla Shift. De cualquier forma, ahora lo comprobaremos. Vamos a comprobar este primer visor. Menos 150.0. Nos dice que es menos 150, que es menos infinito, Menos 150. porque no hemos puesto en funcionamiento todavía. Pero Primer canal segundo. Primer canal menos 3.4. Segundo canal menos 2 puntos. Primer canal menos 2. Primer canal menos 1.7. Primer canal menos 0.5. Segundo canal menos 0.5. como habéis podido comprobar, nos ha avisado de el pico más alto al que va llegando la música. Vamos a reiniciar Reiniciado. y vamos a bajar el volumen de esta pista. Rea console. Pista menos las 5 y 5. Pista menos las 5. Vamos a consultar a dónde ha llegado el nivel del pico. Menos 5.5. Menos 5.5. Ha llegado a menos 5.5, por eso no nos ha avisado, porque no ha llegado a menos 5. Se ha quedado casi. Si hubiéramos puesto un valor de menos 6, nos hubiera avisado cuando este valor hubiera sido rebasado. Os voy a mostrar cómo, si desverificamos la casilla, podemos acceder a cualquier pista, no solamente a la pista prefijada. 2 silencia. Contexto menú. Selección del 1 Log Bot Wise. Contexto menú. Primer visor. Pista Log Bot Wise Natam More decibelios del pico P. ¿Vale? Nos dice el nombre de la pista que tenemos monitoreando. Pulsamos intro. Visor del picos. Pista Log Bot Wise Natam More diálogo. Sigue los cambios de la última pista casilla de verificación sin marcar. Marcado. Y marco que siga los cambios de la última pista. Visor del picos. Y si ahora pulsamos Alt W para ver cómo están configurados los visores y poder modificarlos si quisiéramos. Contexto menú. Primer visor. Siguiendo última pista decibelios del pico P. Siguiendo última pista, o sea que ya no está fijada una pista, sino la pista sobre la que estemos posicionados. Y nos dice que el valor que nos informa es el decibelios del pico. 2 silenciada tono 1 ítem. Aquí tengo una pista que le he llamado tono, que ahora mismo está silenciada. Y si nos posicionáramos sobre esta pista,
pues nos diría los decibelios del pico de esta pista, porque ya no tenemos fijada la pista número 1. Nos posicionamos sobre la pista máster, pulsamos Alt W. Contexto menú. Primer visor, pista logbot twice data more decibelios del... Vale, se refiere a la primera pista, que ya la tenemos configurada. Al primer visor, que la tenemos configurada para la primera pista. Segundo visor, no configurado S. Visor de picos, master diálogo. Sigue los cambios de la última pista, casilla de verificación sin marcar. No marcamos la casilla porque quiero que siga la pista máster independientemente de la pista en la que yo esté. Visor de picos modificado, reaper V. Vale, perfecto. Y ahora para ver los valores de esta pista cuando lo necesitemos es con Alt F11 y F12 y Alt F10 para reiniciar, pero con la tecla mayúscula, en este caso para el segundo visor. Vamos a configurar el segundo visor para que nos avise cuando sobrepase los menos 6 decibelios. Alt W. Contexto menú. Primer visor, pista logbot twice data more. Segundo visor, master decibelios del pico S. Visor de picos, master diálogo. Sigue los cambios de la última pista, casilla de verificación sin marcar. A tipo de nivel cuadro combinado decibelios del pico. Notificar automáticamente los canales. Agrupación. Una casilla de verificación marcado Alt 1. Dos casillas de verificación marcado Alt 2. Nos notifica los canales 1 y los canales 2 porque están marcados. Cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado las 0. Y cuando nivel alcance vamos a ponerle menos 6. Selección eliminada. Mantener nivel. Agrupación. Hasta reinicio. Botón de opción marcado. Reiniciar. Botón Alt R. OK botón. Visor de picos modificado, reaper V las 6 y 64 evalúa. Bueno, visor de pico es el nombre del proyecto. Le he llamado así porque de eso se trataba el tutorial de hoy. Así que ponemos la música. Segundo visor, primer canal menos 5.5, segundo canal menos 5.5. Bien. Nos dice que el segundo visor, que es el que hemos configurado como pista máster, ha llegado a menos 5.5. Claro, como en este caso solamente tenemos una pista, pues el máster llega al mismo nivel que la primera pista. Pero si tuviéramos más pistas, el máster sería la suma en decibelios de las demás pistas. En este caso podemos consultar, por ejemplo, 1, 2 silenciado, la pista silenciada. Menos 5.5. Nos dice menos 5.5 porque claro, aunque nos posicionemos sobre la pista silenciada, el valor del primer visor es el de la pista número 1 y el valor del segundo visor es el de la pista máster. Los diferentes valores que nos puede brindar este visor de pico los vamos a ver ahora a continuación. El valor que nosotros vamos a necesitar depende del valor que nos pidan. Por ejemplo, hay plataformas como YouTube que necesitan un valor de luz integrado. En ocasiones necesitaremos saber que nuestro pico no sobrepase de menos 2 o de menos 5 porque tenemos más pistas y no queremos que en el máster la suma de las pistas sature. Tener en cuenta una cosa, la suma de las pistas no es una suma lineal, una suma aritmética tal como la conocemos, no es, por ejemplo, una pista tiene menos 3 y otra tiene menos 4, pues no es ni menos 7 ni menos 1 ni nada de eso, es una suma logarítmica y eso se hace con fórmulas y demás. De hecho, si a alguien le interesa, yo tengo una hoja de cálculo para sumar decibelios. Bien, pues en cada ocasión podemos necesitar que nos informe de un valor y por eso nos permite seleccionar el valor del que deseamos ser informados. Vamos a dar un repaso. Master, contexto menú, primer visor, pista logbot twice data, segundo visor, master decibelios, visor de picos, master diálogo. Tipo de nivel cuadro combinado decibelios del pico. Decibelios del pico, pues bueno, es lo más común, lo que nosotros conocemos, pues bueno, está llegando a un nivel de menos 3, de menos 10, de tal. Por ejemplo, cuando se graba con un micrófono, pues yo tengo la costumbre de que la voz en sus picos más altos no sobrepase los menos 12 decibelios o así. Para cuando después se le ponga la reverb, se ecualice y demás, pues poder jugar con estos valores y que no esté bien lejos de poder saturar. Bien, los siguientes valores. Loops integrados. Loops integrados. Loops instantáneos. Loops de corta duración. Loops instantáneo y luz de corta duración. Estos son valores medios, valores de sonoridad. Es decir, no nos informa del pico. El sonido, como ya he explicado muchas veces y como sabéis, es una onda que va fluctuando y lo mismo está en menos 16 decibelios que está en 10 decibelios en distintos valores.
Entonces esto nos calcula el valor medio. Porque hay tres tipos. Los integrados se refiere la sonoridad media del proyecto entero. Claro, tenemos que hacer sonar el proyecto completo, la canción completa, para que pueda calcular la media con exactitud. Si no la hacemos sonar completa, pues nos calcularía desde el principio, por ejemplo, hasta el punto donde la paremos. Pero claro, puede haber partes más fuertes o más flojas que afecten a esta media. Loops instantáneos. Loops instantáneos son la media en un muy corto periodo de tiempo. Loops de corta duración. Y loops de corta duración, pues es algo que está en medio, no es el instantáneo, no es del proyecto completo. Creo que se basa en 3 segundos. Pero esto es un criterio que no tiene Reaper porque haber aplicado el mismo. O sea, cada 3 segundos cambiaría el valor. Hace la media durante 3 segundos y después vuelve a hacer la media en los 3 siguientes segundos. Vamos a proseguir con los siguientes valores. Rango en loop de sonoridad. El rango loop de sonoridad es la sonoridad del audio, pero se refiere a la media aritmética de la diferencia de el pico más alto y el pico más bajo. RMS integrado. RMS integrado son los RMS, que es la media de sonoridad del proyecto completo. RMS momentáneo. RMS momentáneo es la media, pero justo en el momento en el que lo consultemos. Y bueno, ustedes diréis que entonces, ¿qué diferencia hay entre loops integrado, por ejemplo, y RMS integrado, o loops instantáneo y RMS instantáneo? Pues muy parecido, se refiere a la sonoridad de la música, entre los picos más altos y los picos más bajos, las variaciones. La diferencia es que el RMS es una medida más antigua y se refiere a una media matemática. Y los loops es la media de sonoridad, pero de cómo percibe el ser humano el sonido. Porque los seres humanos no percibimos los sonidos si son graves o agudos de la misma forma. Entonces, basándose en un algoritmo y el conocimiento de cómo el ser humano percibe la sonoridad, hace un cálculo más exacto que el simple cálculo matemático del RMS. Por consiguiente, siendo los loops una medida más moderna y además es la que se especifica en las diferentes plataformas de música, es la que más vamos a utilizar siempre que queramos saber si nuestra mezcla final, porque este tipo de valores, olvidé decirlo, de loops y RMS y sonoridad no se miden en una pista concreta. Se pueden medir en una pista concreta, pero el sentido tiene medirla en el máster, que es el producto final nuestro. Y si, por ejemplo, YouTube nos dice que necesita como máximo menos 12 loops, significa que cuando nosotros queramos saber si nuestra mezcla final cumple lo que YouTube nos pide, tendríamos que elegir loops integrados, que son los que se refieren, como antes expliqué, al proyecto completo, al audio completo, oír toda la canción y preguntar por el pico. O, por ejemplo, RMS rango en loop, loops de corta duración, loops instantáneos, loops integrados. loops integrado. Notificar automáticamente los canales. Agrupación. Una casilla de verificación. 2 casillas cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado menos las 6. Y en cuando nivel alcance pondríamos menos, vamos a suponer que ponemos Selección menos 12.1. Y cuando nosotros ponemos menos 12.1 nos va a avisar cuando sobrepase la media de sonoridad de menos 12.1. 2 casillas. Una tipo de nivel cuadro combinado. Loops integrados. Ahora probamos eso. Loops instantáneos. Loops de rango en RMS momento. Pico real de BTP. Y el último, que es el pico real de BTP, es muy parecido al primero, que es el pico en decibelio, el que nosotros conocemos, pero es más exacto porque el pico real se basa en la muestra digital que nosotros tenemos, que normalmente puede estar a 44.000, 48.000. Pero claro, al fin y al cabo, cuando nosotros grabamos, entre esas muestras puede perderse algo de información. Entonces, para evitar esto, este valor, Pico real de BTP. pico real de BTP, que es True Peak o pico real, o pico verdadero, hace una conversión de manera que cuadruplica la frecuencia de muestreo para intentar averiguar, por ejemplo, si es 44.000 serían 196.000 si los cálculos no me fallan, para hacer como si el sonido fuera más real en vez de hecho digitalmente a base de muestra y calcular un pico más efectivo.
Vamos a comprobar el visor de pico número 2. Contexto en primer visor, pista Logbot WiseNat, segundo visor, Master Pico Real de BTPS. Primer visor, pista Logbot WiseNat, segundo visor, Master Pico Real de BTPS. Visor de picos, tipo 2 casillas de una tipo de nivel cuadro combinado Pico Real de BTP. Bueno, vamos a poner Loops integrados. loops integrados. Visor de picos modificado. Y vamos a comprobar que nuestro segundo visor está bien configurado. Contexto primer visor, pista Logbot WiseNat More decibelios del pico P. Segundo visor, Master Loops integrados S. Master loops integrados. Vale. El primer pico lo vamos a desactivar para que no interfiera. Primer visor, pista Logbot WiseNat, visor de picos, Master, cancelar botón, desactivar botón Alt. Visor de picos modificado. Contexto primer visor, no configurado, segundo visor, Master Loops integrado, visor de picos reiniciado. Reiniciamos, como es el segundo visor, con Alt mayúscula F10. Podemos preguntar con Alt mayúscula F11 o Alt mayúscula F12 según el canal que queramos consultar. Menos 19.4, menos 19.4. Y el rango LUT está ahora mismo en menos 19.4. Volvemos a consultar los dos canales. Canal izquierdo, Alt mayúscula F11, menos 18.1, menos 18.1, menos 18.1 y menos 18.1. A ver, esta pista llegaba a menos 12 decibelios porque antes de hacer el tutorial evidentemente lo he comprobado. Bueno, de hecho he tenido que estudiar bastante todo este tema que lo desconocía, de los LUT, de los RMS, de los LUT integrados, LUT de corta duración y todos estos conceptos, ¿no? Que son bastante complejos. Y que probablemente, bueno, lo he comentado por vuestra curiosidad, pero que a ustedes lo que os interese es saber si os piden RMS, si os piden loop, y según el valor que os pida la plataforma de música, pues ajustar vuestro proyecto a ese parámetro. No está dando 12, está dando menos 18 porque, si recordáis, yo la pista le bajé el volumen. Entonces, claro, los valores medios son por debajo del menos 12. Pero si ponemos esto a 0 y oyéramos la canción completa, cosa que por cuestiones de tiempo y demás no vamos a hacer en este tutorial, veríamos cómo esta canción concretamente, que como os dije me la bajé de YouTube, está configurada a su máximo de sonoridad que permite YouTube, que es menos 12 decibelios. Como podéis recordar, en el tutorial del Reacon, del compresor, vimos cómo en plugins como el Reacon o en algunos otros plugins podemos comprobar cuánto efecto se está produciendo. Para ello tenemos que ir con Alt W con el plugin abierto y configurar estos valores que estamos viendo. Podéis revisar este particular en el tutorial de Reacon. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por el momento. Puede que parezca un poco complicado, pero con la práctica no lo es. Y como realmente la teoría es lo de menos, simplemente saber manejar, saber qué valores nos da, cómo manejar los dos visores de pico y cómo consultarlo, por supuesto, que es lo más interesante. Creo que es una herramienta muy útil, que yo por lo menos la utilizo muchísimo para las mezclas y la masterización. Así que creo que ha sido todo por hoy. Así que con todos estos consejos pues me despido hasta una próxima entrega. Muchas gracias, como siempre os digo, por estar ahí escuchando nuestros tutoriales y animándonos a seguir haciéndolo. Hasta la próxima. Si deseas pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp, envía un mensaje con nombre, nacionalidad y número de móvil con prefijo de país a reaperaccesible@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Telegram, como Dipper Accesible Oficial.